Bienvenidos a Bien Dateado, qué gusto es poderlos saludar a esta hora acompañándolos con esos temas de su interés, información de servicio que les llevamos a través de la pantalla de Canal Institucional. Muchas gracias por preferirnos, gracias por dejarnos entrar hasta sus hogares o cualquier rincón de Colombia donde se encuentre disfrutando de esta señal y además en nuestras plataformas digitales en los diferentes lugares del mundo. Estamos de Viernes de Salud y estaremos acompañándolos durante 60 minutos con esa información de salud que a usted tanto le interesa. Y es que un dolor de cabeza puede llegar a debilitarnos. Este dolor nos puede incluso imposibilitar hacer diferentes actividades. Un dolor que verdaderamente nos reduce. En algún momento de la vida hemos experimentado esto, el dolor de cabeza, probablemente con una intensidad baja o severa, una experiencia que puede llegar a incapacitarnos. Un dolor de cabeza se presenta por diversos factores, desde aquello que comemos, por una situación emocional, por factores asociados a otras patologías, o puede ser el anuncio de algo muy serio. Pues aquí en Bien Dateado vamos a empezar a evaluar el dolor de cabeza, sus tipos, sus causas, sus síntomas, la prevención y el diagnóstico y por supuesto el tratamiento para poder tratarlo de la mejor manera. Hoy en Bien Dateado, nuestro Viernes de Salud, como es costumbre, abre este consultorio para que usted nos siga y sobre todo nos presente sus preguntas, interrogantes y dudas. Ya en minutos un especialista va a iniciar a responder cada una de sus preguntas. Estamos más que listos como siempre para atender su participación. Comuníquese con nosotros a través de la línea de WhatsApp mediante notas de voz 312-487-043. Los escuchamos en este canal. También recibimos sus mensajes y preguntas en nuestra cuenta de Facebook, donde nos encuentra como Canal Institucional. Aquí los leemos. Y tenemos la línea telefónica a la que también se puede comunicar con nosotros. Es el 220-0707. 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Comenzamos porque un dolor de cabeza, aunque sea por pocos minutos, es difícil de soportar. Ahora se imagina vivir con esta situación durante 42 años. Pues esta es la situación que viene persiguiendo a María Eugenia Ríos durante todo este tiempo y que a diario ruega porque exista una salida que mejore su calidad de vida. Aquí le presentamos su historia. La vida de María Eugenia ha sido literalmente un solo dolor de cabeza y sin lugares vedados para evitarlo. Mi dolor de cabeza empezó hace 42 años. Cuando yo tenía 18 años fui a un paseo y ahí me di cuenta que me dio una migraña terrible. De una vez me tocó empezar a tomar pastas, llegué muy mal acá a Bogotá y me tocó ir al médico porque no me pasaba, me tocó ir de urgencias y resulta que me dijo el médico que era migraña. Entonces desde ahí me empezó a dar muy frecuentemente. En ese momento no sabía qué alimentos me hacían daño. Entonces comía algo y me empezaba la migraña, estaba haciendo mucho frío, me daba migraña. El sol también me hacía dar migraña, entonces ahí los médicos me dijeron que que eso no había ningún remedio, que tocaba era que tuviera cuidado con la alimentación y con el sol, que no fuera tierra caliente y que tampoco estuviera mucho en el frío. Me he vuelto quedándome encerrada, porque si mis hijos y mi esposo decían que saliéramos a un paseo, yo no quería ir o me quedaba encerrada en el hotel. Muchas veces me fui con ellos, pero les tocó llevarme de urgencias a un hospital a que me pusieran diclofenaco y varias cosas para poderme quitar la migraña porque era terrible. El hecho de yo tener esa migraña, de todos esos medicamentos que he tomado durante 42 años, ha hecho que tenga muchas enfermedades tales como la cistitis, en el hígado, que el hígado también me han hecho muchos exámenes y me han hecho exámenes de cabeza, me han hecho resonancias, pero nunca han sabido, siempre sale bien. Y nunca me han dado con el chiste de qué es lo que tengo, solo que migraña, pero no me han dado un medicamento que me sirva.
Una situación que la postró al encierro privándola de todos sus sueños. Desde mis 18 años pues quise salir, que al mar o que a una ciudad caliente o que ir a caminar. Solo con ir a caminar, solo con poder salir a caminar nunca lo he podido hacer porque sé que voy a llegar enferma a mi casa con la migraña. Entonces toda la vida he renunciado a eso. Me siento muy triste porque de todas formas quisiera haber hecho más cosas en mi vida. Quisiera haber podido ir a viajar, ir a conocer otros países, ir a conocer ciudades de Colombia que nunca pude ir. Solo salgo a lo necesario y con sombrilla, con de todo, porque no puedo estar que me dé mucho el sol. Si tengo que salir, salgo temprano porque no puedo estar en el sol al mediodía. Y después del mediodía pues me pongo a ver televisión o hago sopa de letras. Ahí me entretengo con mis matas, con mi perrita, que tengo una perrita también, entonces mi perrita me ha ayudado mucho con eso. Yo le contaría a la gente que 42 años de una migraña es muy terrible, porque yo creo que si yo no hubiera tenido migraña, mi vida hubiera sido muy diferente. Ojalá que ahorita salgan cosas nuevas para esas migrañas que nos puedan ayudar a las personas que tenemos esta enfermedad, porque esto es una enfermedad que la gente, sobre todo los médicos, le dicen a uno, tiene que tener paciencia. Los médicos a donde yo he ido, tiene que tener paciencia porque esta enfermedad nunca se le va a quitar. Compleja situación la de nuestra protagonista de la historia, y es que el dolor de cabeza es un padecimiento que nos puede afectar en cualquier momento de nuestras vidas. Pero ¿qué significa en realidad un dolor de cabeza o una migraña? ¿Puede ser síntoma de otra enfermedad más compleja? En nuestra nota de contexto les resolvemos esta y otras preguntas. Bueno, pues en primer lugar, dolor de cabeza es un término general, ¿sí? Digamos que es un término de uso común, que se usa en términos más frecuentes pues, para designar cualquier cosa que te haga doler la cabeza. Cuando hablamos ya de migraña específicamente, es un tipo puntual de dolor de cabeza que tiene unos criterios, que tiene unos síntomas, que tiene una forma de presentación, de manera que son dos términos aparte. Es decir, la migraña en general pues va a estar dentro de los dolores de cabeza, pero no todos los dolores de cabeza van a ser migraña. Los dolores de cabeza los podemos dividir en dos grandes grupos. En primer lugar, lo que llamamos los dolores de tipo primario, es decir, los que se originan por las estructuras de la cabeza o del cerebro, y los dolores de cabeza secundarios, que son generados por lesiones fuera del sistema nervioso central. Por ejemplo, si tenemos un trauma craneoencefálico, si tenemos una infección en otro tipo, si se produce porque hay un tumor dentro de la cabeza. Cada dolor de cabeza o de las neuralgias de la cara también, que se consideran en este capítulo, tiene una historia, tiene un cuento. El médico tiene que saber cuál es la historia o cuento de cada dolor de cabeza para poder engavetarlo en el cajón que corresponde. Cada dolor de cabeza y cada cajón tiene un tratamiento diferente. Entonces lo importante es poder hacer un diagnóstico adecuado para hacer un tratamiento como debe ser, para tratar de aliviar esta tremenda condición. Una persona que consuma más de, en promedio, dependiendo del tipo de analgésicos, 10-20 dosis al mes, va a tener un dolor de cabeza por el uso de los analgésicos, de manera que no siempre van a ser la solución. Dentro de la migraña, entonces, que es una cefalea primaria, la más común que hay de las cefaleas primarias, hay distintos tipos, pueden ser episódicas, pueden ser crónicas y se presentan más de 15 días cada mes. Pueden ser con aura cuando hay estos síntomas como por ejemplo alteración en la parte visual, hormigueo, sensación de pitidos en los oídos. Puede haber migraña sin aura cuando solamente el dolor de cabeza. Entonces hay una clasificación muy extensa, pero pues les acabo de pronto de mencionar como los ejemplos más comunes en ese sentido. Los dolores de cabeza son mucho más frecuentes en mujeres
hay una proporción más o menos de 3 mujeres por cada hombre que sufren dolores de cabeza. Esto hasta determinada edad, después de los 65 años, 70 años, ya más o menos es la proporción entre hombres y mujeres es la misma. Migrañas hay también en los niños, pero en los niños es más frecuente en los varones que en las niñas. Ya después de la adolescencia es el doble de frecuente las migrañas en las mujeres. Y en todos los grupos de edad después de los 50 años van disminuyendo. Por la época de la menopausia, 2/3 partes de las mujeres empiezan a ver disminución en la intensidad y las frecuencias de sus dolores de cabeza y muchas veces desaparecen. Tener dolor de cabeza no es normal, ¿sí? Todos pensamos que porque es común es normal y son dos cosas diferentes, ¿sí? Lo que pasa es que justamente el ritmo de vida, el uso excesivo de analgésicos que mencionamos hacen que el dolor de cabeza sea muy prevalente, sea muy frecuente pues, en la población general. Pero esto no quiere decir que no haya que buscar ayuda, ni quiere decir que no haya alternativas para hacer que cada individuo se sienta satisfecho con el control de sus síntomas y se llegue a un diagnóstico claro, ¿sí? Entonces mi invitación es siempre consultar cuando tengan pues, dolor de cabeza. Dos 12 de la tarde, estamos en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional en este Bien Dateado dedicado a la salud de todos los colombianos, hablando justamente del dolor de cabeza. ¿Usted ha padecido o padece de estas molestias? Háganoslo saber, en Minutos Especialistas estarán resolviendo sus interrogantes en nuestro bloque de preguntas y respuestas. 312-487-043, en línea de WhatsApp, donde nos puede dejar sus inquietudes, sus preguntas por medio de notas de voz. Si prefiere, se puede comunicar con nosotros al 220-0707. Dentro o fuera de la capital, no olvide de digitar el indicativo 601. Y es que especialistas en neurología estiman que existe alrededor de 300 tipos de dolor de cabeza, un universo bastante amplio y complejo donde la migraña es por excelencia la dolencia más recurrente y común. La Organización Mundial de la Salud advierte que en el mundo la migraña es la 6ª enfermedad que más incapacidades genera en el globo. Pues hoy en Bien Dateado, hablando de dolor de cabeza, estamos con la doctora Noemí Mesa. Ella es neuróloga de la Asociación Colombiana de Neurología. Doctora Noemí, para nosotros es un gusto poderla tener en este Bien Dateado. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí también es un gusto estar aquí. Doctora Noemí, empezamos con esta charla y quiero preguntarle, ¿el dolor de cabeza es síntoma de otras enfermedades? Si es así, ¿cuáles serían? Sí, claro que sí. Así como habían dicho mis colegas anteriormente, hay dolores de cabeza primarios, como son las migrañas. También se puede manifestar como síntoma de otras enfermedades, inclusive dentro del mismo contexto del cráneo, como las meningitis, todas las infecciones dentro de intracerebrales también pueden dar dolor de cabeza. Y otras enfermedades, sobre todo en pacientes que ya sufren de dolor de cabeza, me pueden desencadenar dolor de cabeza. Un cuadro infeccioso cualquiera, una gripa, una infección urinaria, se puede manifestar también con dolor de cabeza. O sea, cualquier proceso sistémico puede ayudarnos o que ocurra en nuestro cuerpo, también puede desencadenar un dolor de cabeza. Esto ocurre con más frecuencia en los pacientes que ya padecen de dolor de cabeza, como los que sufren de migrañas o otro tipo de dolores de cabeza primarios. Doctora Noemí, cuando a uno le da un dolor de cabeza le dicen tómese esto, pruebe aquello, pruebe lo otro, pero ¿realmente los remedios caseros son efectivos para curar o atender el dolor de cabeza? Bueno, realmente la consideración es que muchas veces corremos más riesgos, ¿no? O sea, por un lado la premisa que hay que tener en cuenta es que el remedio que le sirvió a una persona no necesariamente le va a servir a otra en cuanto hablamos de remedios caseros. Y por otro lado, pues tomar remedios caseros prolonga o evita la consulta al médico o al especialista sobre ese dolor de cabeza, y no siempre los dolores de cabeza son pasajeros y ceden. Realmente lo ideal no es tomar remedios caseros, lo ideal es que si el dolor de cabeza persiste durante mucho tiempo y no mejora fácilmente con los analgésicos comunes que conocemos, pues lo ideal es consultar.
Pero los remedios caseros no hay garantía de que nos sirvan a todos, no hay un estudio que te diga, bueno, este remedio casero puede funcionar, porque no a todo el mundo le van a funcionar igual. Doctora, ¿y en qué momento debemos acudir de manera urgente al especialista cuando tenemos un dolor de cabeza? Bueno, existen algunos signos de alarma que tenemos que tener en cuenta. Uno de ellos, y el más importante, es que un dolor de cabeza de gran intensidad, que el paciente considere que ese dolor de cabeza es diferente a lo que había sufrido antes, es mucho más fuerte de lo que él había sufrido antes, por ejemplo, en lo que sufre de dolores de cabeza anteriormente. Entonces, una cefalea, un dolor de gran intensidad, debe obligarnos a consultar. Cuando no mejora, a pesar de tomar analgésicos comunes, y estoy hablando de los que usamos habitualmente de pronto y que se pueden conseguir de manera fácil, cuando se asocia a vómitos, a náuseas y a fiebre, sobre todo, pues esos son dolores de cabeza con los que debemos consultar rápidamente. Hablemos de las patologías o condiciones psicológicas de una persona. ¿Estas pueden generar dolor de cabeza, doctora Noemí? Sí, claro que sí. O sea, estamos enfrentados a la enfermedad que ha sido el boom durante muchos años, desde creo que los últimos 10 años, que es el famoso estrés. O sea, la carga de ansiedad que inclusive nos puede llevar en algunos casos a depresión a muchas personas, puede generar dolor de cabeza. El estrés o la descarga que tenemos todo el tiempo, el tratar de resolver todas las cosas al mismo tiempo que nos van a generar ansiedad, también pueden generar dolor de cabeza. Y eso siempre hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos una historia clínica o cuando evaluamos a un paciente, reconocer si hay factores desencadenantes afectivos o emocionales que sí pueden desencadenar dolor de cabeza. Claro que sí, la tensión, mantener una preocupación o un cuadro de ansiedad por muchos años puede inclusive generar dolores de cabeza que pueden durar también años. Pues es la doctora Noemí Mesa, neuróloga de la Asociación Colombiana de Neurología, acompañándonos en este Bien Dateado, resolviendo el contexto sobre ese tema. Gracias por ilustrarnos, doctora. Gracias a ustedes por la invitación. Recuerde que si usted tiene preguntas, consultas frente a nuestro tema del día, el dolor de cabeza es muy sencillo, las puede hacer desde ya en el 312-487-0413. Además, marcando nuestra línea nacional el 220-0707, 220-0707 o escribiéndonos también a través de nuestra transmisión de Facebook Live. Aquí los leemos. Y es que el dolor de cabeza es la dolencia más común en esta zona del cuerpo que existe en la actualidad. Las causas graves de los dolores de cabeza son raras y hay veces confusas. De otro lado, la mayoría de las personas que sufren de dolores de cabeza pueden sentir alivio integrando a su vida estilos de vida, aprendiendo formas de relajarse y a veces con la ingesta de algunos medicamentos. Esos son los síntomas y causas de esta patología. Pues un dolor de cabeza no es solo que te duela la parte de acá, el cráneo, sino también inclusive te puede doler el cuello hasta la mandíbula. Y puede ser una molestia o un dolor. Los dolores de cabeza los denominamos técnicamente cefalea. La cefalea la clasificamos básicamente en dos grandes grupos. Un grupo que denominamos cefaleas primarias son los dolores de cabeza más frecuentes y obedecen a alteraciones en el procesamiento de las señales del cerebro en cuanto a dolor se refiere. Ahí está la migraña, por ejemplo, la cefalea tipo tensión y otros dolores de cabeza que son prevalentes en la población, pero que no representan causas graves. Y en el otro lado se encuentran las cefaleas secundarias, que se producen por lesiones estructurales en el cerebro, por procesos infecciosos o por alteraciones diversas. Dolores de cabeza primarios y dolores de cabeza secundarios a patologías como tumores, aneurismas, etc. Esos son más o menos el 10% de los dolores de cabeza, y los dolores de cabeza primarios, que son usualmente la migraña, que están entre el 80 y 90% de los dolores de cabeza. Los dolores de cabeza primarios, que son los más frecuentes, los síntomas recurrentes son el dolor que sea unilateral, que moleste la luz, que moleste el ruido, que haya náusea, que haya vómito y que haya mareo. Son los síntomas más frecuentes acompañantes a los dolores de cabeza primarios.
De los dolores de cabeza, 9 son primarios y 1 es secundario, secundarios a patologías graves. ¿Qué debemos tener en cuenta para que un dolor de cabeza de esos secundarios que ponen en peligro la vida no se nos vaya a pasar y que el paciente vaya a consultar? Primero, que sea un dolor diferente a todos los demás que han ocurrido siempre. Segundo, que haya síntomas o signos neurológicos acompañantes. Tercero, la edad. No es frecuente que una cefalea primaria aparezca después de los 50 años o antes de los 10 años. Y que hayan síntomas acompañantes específicos o patologías adicionales como cáncer, patologías inmunológicas, etcétera, que hagan o que se presenten en este tipo de pacientes. Que algunos signos de alarma o de, ¿cómo se dice? Lo que decimos a veces de bandera roja que hay que poner atención. Pues sinceramente cualquier dolor de cabeza nuevo en alguien que sea mayor de 50, 60 años, o si hay dolores de cabeza pero con síntomas sistémicos como fiebre o malestar general, etc. Cualquier síntoma focal neurológico, por ejemplo, si el dolor de cabeza también se asocia a otros síntomas neurológicos como pérdida de visión en un ojo o pérdida de la fuerza en un lado del cuerpo. El dolor apareció súbitamente. Si a pesar de tomarse el medicamento que normalmente toma para quitar el dolor de cabeza y la evolución no es la esperada, si el dolor se torna persistente o aumenta su intensidad, el paciente debería acudir a la consulta. Si usted ve que su dolor se está haciendo recurrente, trate inmediatamente de ir al neurólogo. Si nosotros no pensamos en un mecanismo primario, en general vamos a remitir. Si vemos síntomas de sinusitis, remitiremos al otorrino. Si vemos síntomas visuales, remitiremos al oftalmólogo, pero si vemos una característica muy primaria, trataremos esa característica primaria, obviamente solicitaremos la neuroimagen y de esta manera vamos orientando el diagnóstico y vamos orientando el manejo de la forma adecuada. Entonces, consulte, evite que esto se vuelva recurrente, evite que esto se cronifique en el tiempo, evite limitar su calidad de vida en relación a tal. Consulte por favor de forma oportuna. Muchas veces atribuimos un dolor de cabeza de manera certera a algo que comemos o a nuestras posturas o a una serie de actividades que convierten casi en mito el origen de estas dolencias. Aquí vamos a recomendarles algunos hábitos, además del camino que inician los especialistas para encontrar el tratamiento adecuado a su dolor. Es muy frecuente que los pacientes lleguen a la consulta y dicen, no doctora, yo sí tuve dolores de cabeza, pero de esos dolores de cabeza de los normales. Entonces es un mito que el dolor de cabeza pueda ser normal. No es normal, si uno tiene dolor de cabeza es porque tiene algo y hay que investigarlo. Una de las consideraciones más importantes en cuanto a las creencias del dolor de cabeza desde el punto de vista de los pacientes es tener seguridad si algo malo está pasando en el dolor de cabeza. Eso es algo que nosotros buscamos investigar. Otro factor relacionado puede ser la relación de los dolores de cabeza con el estrés y con situaciones emocionales. Y en realidad sí, digamos que hay una relación dependiendo del tipo de dolor de cabeza que tengamos con algunas alteraciones gastrointestinales. Es un mito que la migraña da porque el paciente consume algún alimento o tiene alguna infección. Entonces no se genera por esto, es una enfermedad multifactorial, es decir, que intervienen muchos factores como la alimentación, la genética, las hormonas, inclusive los cambios de clima, el estrés, la calidad del sueño que tengamos, todo eso influye en que un paciente pueda tener migraña. Pensar en que cuál es la mejor opción terapéutica en la migraña varía si estamos frente a un paciente hombre, frente a una paciente mujer, depende también de la edad, del peso del paciente, de la ocupación. Es decir, para responder esto tenemos que tener un perfil determinado de cada paciente y así poder elegir cuál es la mejor combinación de tratamiento para cada caso. El diagnóstico se basa en varias cosas. Aparte de la consulta y la historia clínica, que es lo que más nos aporta a nosotros para poder hacer un diagnóstico, en algunas ocasiones es necesario pedir imágenes del cerebro, ya sea TAC, tomografías de cráneo o resonancias.
A veces hay que complementar con estudios de sangre, pidiendo diferentes, digamos, exámenes, hemograma, electrolitos, función del hígado y mirar algunas otras cosas que pueden estar implicadas en dolor de cabeza, electroencefalogramas, biotelemetrías, depende el paciente. Hay muchas personas sufriendo de dolor de cabeza y hay poca probabilidad de acceder al sistema médico. Entonces, ¿esto qué hace? Que las personas busquen a través de automedicación aliviar este síntoma. Esto genera 3 problemas. El primero, que puede generar síntomas gástricos y producir lesiones en la mucosa del estómago. El segundo, puede generar cambios en la función de los riñones y esto pues traer consecuencias para la salud. Y el tercero y más importante es el empeoramiento a largo plazo por consumo frecuente de analgésicos, especialmente por aquellos que contienen sustancias opioides y cafeína. El uso inadecuado de estos medicamentos, llámese acetaminofén, naproxeno, ibuprofeno, inclusive algunos pacientes utilizan opioides como el tramadol para este tipo de dolor y la verdad es que en dolor de cabeza pues muchos de estos medicamentos no se recomiendan y el uso debe ser restringido. El ejercicio, tener ciclos de sueño adecuado, tener hábitos que generen tranquilidad a través de los hobbies, a través de la meditación o la oración en caso de las creencias de cada paciente. Esto hace que claramente se presente una mejoría en la intensidad y en la frecuencia de los dolores de cabeza. Puede un paciente tener cualquiera de los más de 300 tipos de dolor de cabeza y el tratamiento va a ser diferente y el tratamiento debe ser individualizado. Lo más importante es buscar ayuda médica, es decir, existen muchos tipos de dolor de cabeza. Sin embargo, cuando estos se hacen más frecuentes y más intensos, es importante buscar ayuda de su médico de confianza para entender qué puede estar ocurriendo y buscar una solución. El dolor de cabeza, de las dolencias más populares que existen hoy por hoy, un dolor que a veces es inmanejable y que exige algo más que un analgésico o un tratamiento puntual. Estamos listos para iniciar este bloque de preguntas y respuestas donde atendemos sus inquietudes sobre el tema del día. Les recuerdo nuestros canales de comunicación donde usted puede participar en tiempo real con nosotros, línea de WhatsApp 312-487-0413. Ahí puntualmente nos deja sus audios, sus preguntas por medio de notas de voz. También puede realizar sus consultas a la línea nacional y en nuestra plataforma de Facebook Live, que ya está habilitada, donde transmitimos como canal institucional o institucional TV. El 220-0707, 220-0707. Puede usarlo para marcarnos en directo a nuestro programa. Recuerde que si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Estaremos interactuando en tiempo real con todos nuestros televidentes. Quiero saludar a esta hora al doctor Cristian Bermúdez, especialista en neurología y pertenece además a la Asociación Colombiana de Neurología y está aquí para orientar a todos los colombianos sobre este mal que es el dolor de cabeza. Pues doctor Bermúdez, para mí es un placer saludarlo en directo a través de la pantalla de Canal Institucional. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Y muchas gracias por este espacio. Bueno, doctor Bermúdez, inmediatamente nos conectamos con nuestro televidente, por eso nos vamos para el 312-487-0413. Empezamos a escuchar su participación. Muy buenas tardes, señores del programa Bien Dateado. Felicitaciones por tan excelente tema. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza y una migraña? Porque Perfecto. muchas veces los médicos confunden este tipo de patologías. Sin duda alguna. Gracias, muy amables. Gracias a ustedes por estar conectado con Bien Dateado. Pregunta importante, ¿diferencia entre dolor de cabeza y migraña, doctor? Entonces, es muy importante aclarar que la migraña es una enfermedad en sí misma. El dolor de cabeza es un síntoma. Bueno, es un síntoma de muchas enfermedades y como lo mencionaban previamente varios colegas, se puede representar en diferentes situaciones. La migraña es una enfermedad cerebrovascular, ¿listo? Considerada como una enfermedad neuronal en donde hay una activación anormal de áreas especializadas del dolor y que se acompaña de muchos otros síntomas adicionales al dolor de cabeza. Si usted padece de algún dolor de cabeza, tiene alguna pregunta puntual frente a nuestro tema del día, nos puede dejar sus notas de voz en el 312-487-0413. Aquí en tiempo real atendemos sus consultas, los escuchamos. Buenas tardes, sufro frecuentemente de migraña. Esta se me pasa hacia el cuello, en la parte izquierda, luego a la parte derecha, mucho dolor.
me tomo los medicamentos, lo que son acetaminofén, me calma así el dolor y vuelve repetitivamente. ¿Qué puede estar pasando en el caso puntual de nuestra televidente, a quien le agradecemos por su participación, doctor Bermúdez? Entonces, una de las cosas que refiere nuestra televidente es algo de las características más típicas de la migraña, y es que es un dolor unilateral, casi siempre del mismo lado, pero es variable durante la evolución de la enfermedad. Pero estos son de los síntomas más típicos, un dolor que se localiza solamente de un lado de la cabeza y que además se acompaña de esta cualidad pulsátil. La gente siente como tener el corazón dentro de la cabeza y es esperable en estos casos. Vámonos para nuestras plataformas digitales, si le parece, doctor, para escuchar y leer además las consultas de nuestros televidentes. Nos preguntan a esta hora a través de @institucionaltv, nuestra cuenta oficial en Instagram. Nos dice el Ciudadano Digital: ¿cuál es el peor medicamento? Hemos hablado algunas veces de los problemas que pueden tener las personas con la automedicación, pero ¿existe de pronto un medicamento que pueda contrarrestar este dolor, que pueda afectarnos un poco más allá de calmarlos, doctor? Entonces, aquí es importante tener en cuenta que entre los ejes del tratamiento de la migraña tenemos muchos tratamientos, muchos medicamentos. Sin embargo, hay algunos que característicamente por sus cualidades empeoran síntomas asociados a la migraña, como por ejemplo las náuseas, el vómito y el malestar general. Esto, por ejemplo, lo vemos en particular con medicamentos que se llaman los opioides, en los que se encuentra, por ejemplo, uno que la gente utiliza con mucha frecuencia, que es el tramadol. Entonces, en estos casos hacemos un particular énfasis en que el manejo de estos pacientes rara vez involucra medicamentos como el tramadol, porque precisamente empeoran estas condiciones de los pacientes. Nos vamos para el 312-487-0413, donde usted también nos puede dejar sus consultas puntuales. Acá las estaremos atendiendo en vivo. Los escuchamos. Hola, Carlos Andrés. Por favor, una pregunta. Una relajación mental acompañada de paz en el corazón, creo será mejor remedio que una pastilla. Gracias. Doctor, ¿puede existir una terapia alternativa frente a los analgésicos que pueda contrarrestar esto? Ok, entonces están descritos definitivamente las terapias alternativas en el uso de migraña. Bueno, y si bien la mayor evidencia respalda eso, son los medicamentos, digamos que usuales en el uso de la práctica de neurología, definitivamente tiene evidencias prácticas como la meditación, el yoga, incluso la acupuntura, que podrían facilitar en ciertas circunstancias el manejo de pacientes que, por ejemplo, por X o Y motivo no toleran el tratamiento o los efectos adversos del tratamiento, ya sea para cuando tiene dolor o cuando utilizamos una terapia preventiva del dolor. Avanzamos en este Bien Dateado, escuchando, además leyendo sus participación, sus preguntas puntuales. Nos vamos para nuestra línea nacional, el 220-0707, 220-0707, donde usted se puede comunicar dentro y fuera de la capital. Recuerde, digitando el indicativo 601. Estamos con nuestro televidente a esta hora, quien saludamos desde nuestro país. ¿Quién se comunica con nosotros? Eldina Herrera Pertús. Eldina, bienvenida a Bien Dateado. Qué gusto es poderla atender a esta hora. ¿Cuál es la pregunta que tiene al doctor? No, la pregunta que tengo al doctor es que la hija mía hace ya como 10 años o quizá más con ese dolor de cabeza, pero ella también esa nariz, es un botadero de moco, y ese moco ahora hasta le ha dado dolor de oído y le he llevado ya, va al médico y le mandan acetaminofén, le mandan de todo, hasta pastillas en árabe y de todo, y esa niña nada todavía se la haya podido quitar esos dolores de cabeza, ni esas reumas que bota y todos los días la botadera de moco. Bueno, caso puntual el que nos plantea nuestra televidente a esta hora, doctor. Gracias por estar en este Bien Dateado. ¿Qué puede estar pasando en esa situación? Entonces, como comentaba al principio, la migraña es una enfermedad, no es el síntoma. El dolor de cabeza puede hacer parte de muchas otras enfermedades y, por ejemplo, en el caso del caso que nos describen, podría ser parte de una sinusitis crónica que estuviera afectando esa rinorrea, esa cantidad de moco que la paciente refiere. Esto no es un hallazgo, digamos, que típicamente descrito en la migraña, por lo que, digamos, que en sí mismo probablemente se trata de otra causa de dolor de cabeza, más no necesariamente corresponde a migraña.
es importante dejar claro, como mencionaban también en las notas previas, que en casi todas las circunstancias los pacientes con migraña tienen estudios, imágenes, resonancias completamente normales. A lo que voy con este comentario es que el diagnóstico de esta enfermedad es clínico, lo hacemos basándonos en las características del dolor y en lo que nos refieren los pacientes. Luego entonces, en este caso puntual puede que haya un dolor de cabeza acompañado o asociado a otra causa, pero que no necesariamente corresponde a migraña. Avanzamos en este Bien Dateado, hoy hablando sobre dolor de cabeza. Nos acompaña el directo el doctor Cristian Bermúdez, especialista en neurología, resolviendo sus interrogantes. Nos vamos para el 312-487-0413. Los escuchamos. Buenas tardes. ¿Una migraña puede ser considerada como una enfermedad laboral, ya que mi migraña la adquirí por el oficio de mi trabajo? Ok, bueno, puede llegar a ser incapacitante esta situación que nos presenta el televidente, en este caso una migraña o dolor de cabeza, doctor, que no lo deje ni siquiera trabajar. Entonces es importante tener en cuenta que existen diferentes razones por las cuales se desencadenan los dolores de migraña. ¿Listo? La migraña es en sí misma una enfermedad genética, o al menos tiene una base genética bastante importante. En ese orden de ideas, los pacientes tienen la susceptibilidad de sufrir de dolores de cabeza y de sufrir de migraña. Y es el día a día, el trajín del día a día, por decirlo de alguna manera, el que nos expone a los factores desencadenantes de estos episodios. Decir que necesariamente pueda tratarse de una enfermedad laboral, pues probablemente el trabajo no es la causa definitiva, porque como les digo, la base genética de esta enfermedad es muy importante. Sin embargo, el trabajo sí puede ser parte del desencadenante del dolor de cabeza. Puede ser el gatillo que produce el dolor, más el paciente es de base migrañoso, por ejemplo. 2:37 de la tarde, estamos en vivo en este Bien Dateado hablando de dolor de cabeza. Escuchamos sus consultas en tiempo real. Buenas tardes. ¿Qué tratamientos no farmacológicos son recomendables para tratar la migraña, por ejemplo, desde la casa o desde el lugar de trabajo, ya que soy una persona que padece este constante dolor de cabeza? Muchas gracias. Doctor Cristian, ¿qué le recomendamos en este caso a nuestro televidente? Entonces, el tratamiento de las migrañas en general se basa en dos principios: el tratamiento agudo, es decir, cuando el dolor está fuerte y está activo, y un tratamiento que llamamos profiláctico para prevenir la aparición del dolor. En ese caso, los tratamientos para prevenir la aparición casi siempre son de tipos de medicamentos, diferentes tipos, y al igual que los manejos que utilizamos para los episodios agudos. Sin embargo, como mencionaba previamente, existen definitivamente terapias alternativas descritas que a veces son de difícil acceso, pero que siempre son muy favorables para pacientes que, como nos refiere el mensaje, pues no tienen la capacidad del tiempo o de tolerar algunos efectos adversos. Luego entonces, como le mencionaba previamente, la meditación, el yoga, la acupuntura se pueden utilizar en estos casos. Medidas, digamos que abortivas o utilizar en el momento del dolor agudo, pues sí utilizamos analgésicos más usuales. Avanzamos en este Bien Dateado Viernes de Salud, interactuando con nuestros televidentes. Nos vamos para la línea de WhatsApp donde escuchamos sus notas de voz. Es normal que en un ataque de migraña se empiecen a desarrollar más síntomas, por lo menos dolor de ojo y dolor de oído. ¿Esto es normal, doctor? Entonces, como mencionaba previamente, la migraña en realidad es una miríada de síntomas. El dolor es uno de sus síntomas, pero además de ello vamos a ver la molestia a la luz, la molestia a los ruidos fuertes, las náuseas, ver luces, escuchar pitidos, y no es infrecuente que la perpetuidad del dolor produzca dolores en otras partes de la cabeza, en especial en los ojos, en donde se concentra una gran parte de los nervios de dolor que llevan el dolor de la cabeza, y en la parte de atrás de la cabeza, en la región occipital. Luego entonces, que haya dolor irradiado a otras partes se puede presentar fácilmente en pacientes con migraña. Los escuchamos en vivo a través de la pantalla de Canal Institucional. Buena tarde, programa de Bien Dateado. Quería preguntar si el consumo de alcohol también tiene que ver con el dolor de cabeza.
Muchas gracias por su participación. ¿Esto puede inferir, doctor? Sí, definitivamente, como le mencionaba previamente, una persona es de base migrañosa y se expone a diferentes factores de riesgo que desencadenan los episodios. Esos factores pueden ser tan sencillos como trasnochar, bueno, que es tal vez uno de los más frecuentes, y definitivamente el consumo de alcohol, en especial la deshidratación que conlleva el consumo de alcohol pesado, fácilmente puede desencadenar dolores a los pocos días o al día siguiente de consumo de alcohol. Participación de todos nuestros televidentes a esta hora. Buenas tardes, mi pregunta de hoy es ¿por qué la migraña nos da a las mujeres antes del periodo menstrual? ¿Por qué pasa este fenómeno, doctor? Entonces, precisamente la migraña es más frecuente en las mujeres, en especial entre las edades de los 20 y los 30 años, casi que duplica la población de hombres afectados. Esto nos habla definitivamente de la carga hormonal y de la importancia de la carga hormonal que se presenta en esta enfermedad. La migraña con componente catamenial, que así es como nos referimos a los dolores de cabeza tipo migraña que se presentan durante o cerca de los días del periodo menstrual, está en relación con los diferentes picos hormonales que se presentan durante este momento del ciclo ovárico en las mujeres. Luego entonces es muy frecuente que las pacientes, además de tener dolores en otros días, tengan dolores en esos días en particular del ciclo, y precisamente es por estos picos hormonales que las hacen más susceptibles no solamente en esos momentos, sino a lo largo de su vida de sufrir de migraña. Pues continuamos atendiendo sus consultas con el doctor Cristian Bermúdez, especialista en neurología. Buenas tardes, una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de una migraña no controlada? Pues he oído decir que pueden haber riesgos de derrames o cosas así. Quisiera que me hicieran el favor de aclararme esa duda. Claro que sí, aquí estamos para eso, doctor. ¿Qué puede pasar en esos casos? Entonces, como les mencionaba previamente, la migraña es una enfermedad que tiene unas bases neuronales y unas bases neurovasculares. Definitivamente se ha documentado que hay cambios en cómo llega la sangre al cerebro en estos momentos. Luego entonces, al analizar los datos, nos damos cuenta que los pacientes migrañosos efectivamente tienen mayor riesgo de sufrir trombosis en un futuro y mayor riesgo de sufrir trombosis relacionadas exclusivamente con la migraña, que se llama un infarto migrañoso. Son fenómenos muy poco frecuentes, pero definitivamente es un factor de riesgo para trombosis y para otro tipo de enfermedades, en especial la comorbilidad, es decir, sufrir adicional de enfermedades de origen de tipo psiquiátrico, como es el trastorno de ansiedad y la depresión. Estamos, doctor, además interactuando con nuestros televidentes a través de @institucionaltv. Permítame, abrimos nuestro Instagram. Nos dicen, tengo picadas en la cabeza y el corazón. Los médicos no me hacen electro ni TACS en este caso. ¿Qué hago? Ok, entonces en ese orden de ideas, los dolores tipo picada, si bien están descritos como causa de dolor en los mismos grupos en los que ponemos la migraña, como cefaleas primarias, como nos explicaba la doctora Noemí, característicamente debemos descartar siempre que no hayan patologías intracraneanas, algo que le esté ocurriendo en este momento al cerebro que pudiera explicar ese dolor tipo punzada, que como les mencionaba no es el dolor característico de las migrañas, es otro tipo de dolor. Entonces, en ese orden de ideas y cuando pues hay correlación además con sensación de palpitaciones o incluso también dolor torácico, pues sí es importante realizar un estudio imagenológico un poco más avanzado, tal vez para completar estudios de la anatomía vascular dentro del cerebro. 2:43 de la tarde, estamos en vivo por la pantalla de Canal Institucional, escuchando sus consultas, sus dudas, sus preguntas frente a los dolores de cabeza. Nos vamos para nuestra línea de WhatsApp, participación a esta hora de todos los colombianos. Buenas tardes, una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de una migraña no controlada? Pues he oído decir que pueden haber riesgos de derrames o cosas. Esa ya creo que la habíamos escuchado, doctor. Vamos a ver si logramos reproducir otra consulta de nuestros televidentes que a esta hora se comunican a través de nuestra línea de WhatsApp. Ahí está. Buenas tardes. Yo tengo 17 años y desde hace tiempo me da dolor de cabeza en el mismo lugar, en la parte de arriba de la cabeza, y siempre me molesta la luz. Quisiera saber por qué ocurre esto. ¿Tiene que ver algo el tema de la luz o puede ser los ojos? ¿Qué puede estar pasando en esa situación, doctor? La fotofobia, que es la molestia a la luz, muy común referida en los pacientes con migraña, es tal vez uno de sus síntomas cardinales y es uno de los elementos de la historia clínica y de la descripción de los pacientes que más nos ayuda a hacer el diagnóstico definitivo.
En términos de la actividad neuronal, se ha demostrado que la retina en ese momento, cuando se acompaña de los episodios de migraña, se vuelve mucho más susceptible, ¿listo? Y está favoreciendo procesos de sensibilización, es decir, de volver estímulos que no eran dolorosos, volverlos dolorosos. Entonces, hace parte definitivamente del complejo de síntomas que representa la migraña. Continuamos escuchando la participación de todos los televidentes a esta hora. Buenas tardes. Mi dolor de cabeza es de 3 meses. Ya con ninguna pastilla se me quita. Me duele el lado derecho, el oído y el ojo, la cara. 3 meses es mucho tiempo con este dolor, doctor. ¿Qué podemos recomendarle? En estas circunstancias es importante también tener en cuenta que uno de los signos de alarma que mencionábamos previamente es un dolor que previamente no existía, de reciente aparición. ¿Listo? Si la paciente nos comenta un cuadro de unos 3 meses de evolución de dolor crónico, es decir, que ya es prácticamente diario y que previamente no tenía o no sufría de dolores de cabeza de estas características, es importante avanzar un poco más en el estudio de estos pacientes y contar con una imagen tipo resonancia magnética para poder descartar que no hayan otras condiciones que estuvieran produciendo el dolor. Sin embargo, si el dolor en realidad venía de mucho antes y en los últimos 3 meses se ha aumentado su frecuencia, pues esto nos habla de que probablemente la paciente ya se beneficia de utilizar un tratamiento para prevenir la aparición del dolor de cabeza. Pues doctor Bermúdez, vamos cerrando nuestro bloque de preguntas y respuestas con esta participación que nos hacen llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. Doctor, buenas tardes. Tengo 2 preguntitas. La primera, las personas que estamos sujetas a gafas, estamos también sujetas a dolores de cabeza. Y la segunda, ¿por qué siempre que mi esposa toma chocolate se le alborota la migraña? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar con este bien dateado. ¿Qué pasa en esa situación? 2 preguntas puntuales que nos plantea el televidente, doctor. Excelentes preguntas. Existe más o menos el mito urbano de que los dolores de cabeza están muy asociados a las gafas y tal vez de hecho una de las primeras conductas de los pacientes que son usuarios de lentes es revisar la formulación, si es la formulación correcta. Definitivamente el uso de una formulación incorrecta o por debajo de lo que nosotros en realidad necesitamos va a causar molestia y va a causar disconfort, más no es una causa de dolor de cabeza ni es una causa o un desencadenante de migraña. Eso es muy importante tenerlo claro. Y segundo, una de las cosas que caracteriza a la migraña, como les decía previamente, es tener ciertos desencadenantes. Algunos autores han descrito la comida, ciertas comidas y particularmente frecuente el chocolate. Sin embargo, cuando revisamos la información nos damos cuenta que no es tan claro si definitivamente el chocolate es un desencadenante o es que la actividad cerebral cambia previo al inicio del dolor y produce el antojo, las ganas de querer comer chocolate. Entonces, tal vez el chocolate no es el desencadenante, sino que en realidad hace parte de los síntomas previos, el antojo al chocolate, para que luego en un par de días se desarrolle el dolor de cabeza. Pues doctor Cristian Bermúdez, especialista en neurología, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en este bien dateado, pero sobre todo por haber dado todos esos consejos a los televidentes. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros avanzamos con mucha más información de servicio en segundos que llega a través de la pantalla de Canal Institucional. Si usted comienza a implementar ciertos cambios en su rutina, seguro que podrá sobrellevar de la mejor manera los dolores de cabeza. Preste atención porque expertos le entregan los siguientes consejos y actividades de origen homeopático para contrarrestar la cefalea, migrañas, entre otros tipos de dolor. De acuerdo a tu tipo de dolor de cabeza, puedes tener diferentes herramientas. El más frecuente es la cefalea tensional. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos como mucha tensión en el cuello y esa tensión no deja que el cerebro se oxigene adecuadamente y nos aparece el dolorcito de cabeza? Entonces, es muy sencillo. Todos podemos tener en casa un gelcito. Ya cuando lleguemos del trabajo en la noche, colocamos ese gel y comenzamos a hacernos masajes en el cuello, de abajo hacia arriba. ¿Para qué nos va a ayudar este masaje? Definitivamente para soltar este músculo y permitir que haya una mejor oxigenación cerebral. De esa manera se nos va a ir
poco a poco ese dolor, esa cefalea tensional, y vamos a estar pues mucho más relajados. Es importante también que ese masaje se haga en toda la cabeza y en el rostro, porque de esa manera toda la musculatura a nivel de la cabeza se va a soltar y así vamos a tener mucho beneficio. Ese es el primer tipo de dolor de cabeza. El segundo, muy frecuente, es aquel originado por mal funcionamiento del sistema digestivo. Muchas veces tenemos el hígado recargado o el estómago inflamado o el colon distendido y necesitamos de alguna manera hacer como una limpieza de ese sistema digestivo para que nos pase el dolor de cabeza. ¿Quiénes tienen este tipo de dolor de cabeza? Aquellas personas que cuando consumen un alimento un poco grasoso o pesado, de inmediato comienza su dolor. Así que, ¿qué les va a servir a ellos? Hay diferentes infusiones muy fáciles de preparar en casa, tipo infusión de manzanilla, té de cúrcuma, de jengibre, que va a ayudar un poco a descargar estos órganos, hígado, el colon, y de esa manera a mejorar el funcionamiento digestivo, ayudando muchísimo a las personas a disminuir su dolor de cabeza. El tercer tipo de dolor de cabeza es de tipo hormonal. Entonces, las hormonas comienzan en cierto momento de la vida a estar como en descontrol. Se pierde ese equilibrio natural y eso también causa dolor de cabeza, sobre todo a las mujeres y a las señoras que ya entran en su edad de menopausia. En este caso, la homeopatía tiene maravillosos medicamentos que nos pueden ayudar a controlar esas molestias de el dolor premenstrual y la cefalea concomitante con estas molestias. Entonces, en ese caso sí es necesario asistir a una consulta médica. Otro cuarto dolor muy frecuente es el causado por estrés. Cuando tenemos cantidad de cosas que no hemos podido desalojar en nuestro trabajo y como que nos tensionamos, vamos a tener un dolor fuerte de cabeza. Entonces, ¿qué ayuda ahí? Muchísimo la meditación. Colocar musiquita suave. También nos podemos hacer un masaje en cabeza, en pies, en manos. En homeopatía existen tratamientos individualizados para cada paciente, el cual depende de los síntomas que refiere el paciente, de los horarios en los que se presentan los síntomas, de las condiciones o circunstancias en las que los síntomas mejoran o agravan, de los factores predisponentes como la menstruación, el ejercicio, la época del año en la que se presentan los síntomas, el coito, entre otras circunstancias. En las últimas décadas, la homeopatía se ha convertido en una opción terapéutica para los pacientes que consultan por dolor de cabeza, principalmente en aquellos pacientes que aún recibiendo el tratamiento convencional continúan presentando síntomas recurrentes. La homeopatía es una opción terapéutica válida en el manejo de los pacientes que consultan por dolor de cabeza, siempre y cuando para su formulación se haga un diagnóstico homeopático adecuado basado en los principios que rigen la homeopatía, como son la individualidad y la semejanza. En Bien Dateado les presentamos algunas ofertas de educación y empleo a las cuales usted puede aspirar en las diferentes regiones del país. Llegan nuestros clasificados porque recuerde que en este espacio siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Cartagena está dirigida a un agente de viajes. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un agente de viajes. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato por prestación de servicios y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2 millones de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3163-393. El Politécnico de Suramérica está ofreciendo los cursos gratuitos en Word básico, intermedio y avanzado. También tienen cursos en Excel básico, intermedio y avanzado para todos los colombianos interesados. Para más información puedes dirigirte a la página web www.polisura.edu.co/diplomados-virtuales-gratis.
Esta oferta laboral solicitada en Manizales, Caldas, te puede interesar. Está dirigida a un mensajero. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un mensajero. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 1 millón de pesos mensuales a 1.500.000 pesos. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3170528. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Muchos colombianos optan por vivir a través de alquileres, rentar un local, una bodega. Arrendar un lugar tiene sus condiciones. Se necesita de ciertos requisitos y acatar ciertas reglas. Te esperamos en Bien Dateado, porque vamos a orientarte sobre todo lo que necesitas saber sobre arrendamiento. ¿Cuáles son las condiciones a la hora de arrendar un inmueble? ¿Qué deberes y responsabilidades deben tener en cuenta tanto arrendadores como arrendatarios? Te orientamos sobre aquellas cláusulas que ayudan a blindar los inmuebles. En Bien Dateado hablamos sobre los temas de tu interés. Te esperamos este lunes desde las 2 de la tarde en Bien Dateado, aquí en Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Para el cierre les contamos que Colombia sigue haciendo presencia en una de las expos más importantes del mundo, pero ¿por qué es tan llamativa y tan importante y tan relevante para cada nación que asiste a esta cita de Expo Dubai 2020? Pues en Bien Dateado seguimos de cerca todo lo que pasa en este evento que cada vez más se acerca a su cierre. Son 6 meses de la mejor vitrina internacional para los países y de la mejor conexión de la riqueza, variedad y relaciones estratégicas y comerciales para consolidar con Medio Oriente. En esta ocasión nos acompaña Juan Pablo Cabellier. Él hace parte de la Comisión General del Pabellón de Colombia allí en Expo Dubai. Y quiero iniciar precisamente, Juan Pablo, preguntándole cuál es el potencial que tiene esta expo, cómo se vive en Dubái y cuáles son los beneficios que hoy recibe Colombia al hacer presencia en un evento de estas dimensiones. Colombia ha tenido la oportunidad única de ser el participante de una especie que se llama como de junta directiva de la expo, que es los países que organizan y que dirigen los destinos de la expo, los problemas de la expo como tal. Colombia en esta expo se ha posicionado como uno de los países líderes, no solo de América Latina, sino de las Américas, ante la organización de la expo, que ha podido transmitir a través de su comisario las necesidades no solo de Colombia, sino de los otros países latinoamericanos, y que le ha permitido también unir las fuerzas de estos países. Además, le ha permitido crear alianzas con otros países, no necesariamente latinoamericanos, como han sido las alianzas que hemos hecho con Arabia Saudita, con Polonia, con Malasia y tantos otros. Una oportunidad única para Colombia estar presente aquí en Expo Dubai 2020. Juan Pablo, ¿y cuál es el rol puntual que usted debe ejecutar en esta expo? Y hablemos un poco de su experiencia de cara a visibilizar esas virtudes que puede exhibir Colombia de cara a otros pares del globo. Las exposiciones universales son un elemento muy importante para posicionar a los países ante los ojos del mundo. Aquellos países, hasta los más industrializados y las grandes potencias del mundo, vienen acá para mostrar lo que son y lo que proyectan ser en los próximos 20, 30 años. Para Colombia es una oportunidad única de presentarse ante el Medio Oriente, ante Emiratos Árabes, para poder mostrar su potencial como destino turístico, como su potencial de inversión y también para promocionar todos los productos de exportación que tenemos hoy en día. El comisario general dentro de las expos es la mayor autoridad de un país ante el país organizador como es Expo Dubai 2020. Mi papel como tal, entonces, es de socializar, de conectar a Colombia con todas las otras cabezas de todos los 192 estados que están participando en Expo Dubai. La punta de lanza es precisamente abrir las puertas para los países que interesan a Colombia como destinos de inversión, como destinos de intercambios comerciales o intercambios culturales y comunicacionales. Es muy importante el papel del comisario general porque es el que abre las puertas
para Colombia ante el mundo dentro de un entorno de 192 países. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos en este Bien Dateado del excomisario general del Pabellón de Colombia en Expo Dubai 2020. Y con esta información de interés, llegamos al final de Bien Dateado. Recuerde que si usted tiene alguna propuesta, tema o opinión sobre nuestro programa, nos puede hacer llegar un correo a través de biendateadotv@gmail.com. Nosotros tenemos una próxima cita el lunes a las 2 de la tarde con mucha más información de servicio. ¡Feliz fin de semana!